Hoy nos sumergiremos en la esencia misma de nuestro tema favorito, la literatura. Exploraremos qué es, los conceptos claves en su definición y su trascendencia humana. Aquí comienza Charlas Literarias, un espacio para hablar de libros y literatura. Amigos, bienvenidos al 10º episodio de esta 7ª temporada. Como siempre, los saluda Javier Martínez. Y hoy, como ya sabrán, vamos a hablar de un tema que es sumamente importante y me llamó mucho la atención que no lo hayamos abordado antes, y es qué es y qué no es literatura. Es más, la verdad es que tuve que buscar entre ya los casi 100 episodios de este podcast para ver si no lo habíamos abordado antes, y pues resulta que no, a pesar de ser un tema medular para este contenido y pues ser tan importante de hecho para todo lo que hablamos acá. Por cierto, estamos ya cerca de alcanzar los 100 episodios y vamos a ver qué hacemos para esa ocasión, que está muy pronta, y la alcanzaremos precisamente durante esta 7ª temporada, que por cierto ya está casi llegando a su final, pero bueno, les avisaré con tiempo cuando eso suceda. Por el momento, entremos al tema que nos ocupa hoy. ¿Qué es la literatura? Bueno, como hago varias veces, busqué la definición de este concepto en el diccionario de la Real Academia Española, y como muchas veces me sucede, quedé pues bastante decepcionado de la descripción que hacen ahí. Recordemos que el diccionario es un producto, el cual se vende, porque creo que a nadie se lo regalan, ¿verdad? Y es un producto bastante caro. Sin embargo, aunque sí hay, por supuesto, acceso en línea, que sí es gratuito, eso hay que admitirlo, y no solamente al DRAE, sino a otros diccionarios importantes, por cierto, que están en www.rae.es, como el Diccionario Panhispánico de Dudas, que sirve mucho para el estilo en español, o el Diccionario Jurídico, o de traducción jurídica, creo que es, etcétera. Bueno, hay muchos diccionarios ahí, el histórico también, si no me equivoco, el de americanismos. Son insumos pues que la RAE sí da gratuitamente en su página, pero impreso pues es un producto bastante caro, y entonces, al ser un producto, muchas veces deben pensar en su consumidor y le dan mucha importancia a lo que sus usuarios opinan. Entonces, el problema con una definición tan importante como lingüística o como literatura es que debe ser tan amplia que todas las definiciones quepan en ella, y por eso a veces terminan siendo definiciones pues bastante ambiguas o demasiado amplias. Y en este caso, pues lo que la RAE nos dice acerca de la literatura es que la literatura es el arte de la expresión verbal, ¿sí? Y al decir verbal quiere decir lingüística o de lenguaje, ¿sí? Por lo tanto, incluye tanto la literatura escrita como la oral. Esto es algo muy importante. De hecho, este tema, la verdad es que yo lo discuto bastante con mis alumnos de traducción jurada, que para quienes no lo sepan, también imparto cursos en esta materia, no en la editorial, sino en otra institución. Pero resulta interesante porque usualmente yo les pregunto a mis alumnos, ¿qué es para usted la literatura? Y por cierto, si usted está ahorita en una de las redes sociales que permite comentar, coménteme esto, ¿qué es para usted la literatura? Pero el punto es que muchas veces incluyen definiciones pues que de alguna u otra manera la limitan a el lenguaje escrito. Esto lo quiero aclarar muy bien, porque no, también incluye las formas orales de las literarias, ¿verdad?
Y entonces, en estos cursos, como para este episodio, yo he creado mi propia definición, lo cual también debo admitir que es un grave problema porque prácticamente cada teórico de la poética o de la literatura quiere crear su propia definición y de esta manera pues hay tantas que nunca vamos a quedar bien con ninguna, pero en este caso, al menos conscientemente, estoy cayendo en este pésimo hábito de la gente de las letras, que es crear mi propia definición, pero en lo personal creo que es lo que mejor puedo hacer en este caso, porque nos va a dar bastante de dónde debatir. Aclaro, esta es mi definición, no quiere decir que sea la mejor del mundo, pero creo que sí es bastante amplia y que puede llevarnos a reflexiones interesantes. De esta manera defino la literatura. Es el arte, no la ciencia, que usa el lenguaje con estas características: estética, ficción, donde el autor también puede alcanzar la catarsis y el lector la anagnórisis. Bueno, la repito. La literatura es el arte que usa el lenguaje con estas características: estética y ficción. Además, el autor puede alcanzar la catarsis y el lector la anagnórisis. De esta definición vamos a ir sacando temas que nos interesan. El primero es que la literatura es un arte y no una ciencia. Por lo tanto, no tenemos verdades absolutas, no tenemos definiciones específicas o indebatibles. ¿Sí? Es ahí donde entra precisamente el hecho de que yo haya hecho mi propia definición. También algo importante en cuanto al tema de que sea un arte es que las subdivisiones en las que se organiza la literatura suelen ser subjetivas, ¿sí? Esto, de hecho, ya se abordó en un episodio anterior, en el episodio 10, por cierto, igual que este, pero de la temporada 2, donde hablamos las generalidades de los géneros literarios. Los invito a escucharlo y a entender un poco más dónde está el problema con esto de los distintos géneros literarios, que por cierto es un tema que quiero desarrollar más adelante, muy probablemente en la siguiente temporada, pero bueno, ya lo haremos en su momento. El punto es que entonces, al ser un arte, pues no hay un orden específico, no hay definiciones absolutas, no hay números, por así decirlo. Si ustedes van a escuchar el episodio que les mencioné, el 10º de la temporada 2, ahí hablaba, por cierto, que muchas personas quieren encontrar datos matemáticos en estas cuestiones, como por ejemplo la diferencia entre cuento y novela, que para muchas personas es que el cuento debe ser menor a 50 páginas y la novela mayor a 50, y entonces ¿qué pasaría con un cuento largo o con una novela corta o con un documento de 50.5 páginas? O sea, llegamos a los absurdos, ¿sí? Entonces, no, señores, esto no es una ciencia, es un arte. Lo siguiente es que en mi definición digo que usa el lenguaje. Recordemos que para Saussure el lenguaje es un sistema de signos, ¿sí? Por lo tanto, estos signos pueden ser fonéticos y pueden ser escritos. También hay de otras maneras, como por ejemplo visuales, en el caso del lenguaje de señas, táctiles en el caso del sistema Braille, ¿verdad? Pero de manera general podemos decir que escrito y oral, ¿sí? La literatura nace como narraciones orales. Recordemos a los famosos aedos de la época griega, o griega más bien, que eran personas que iban de pueblo en pueblo relatando historias, eran unos profesionales del entretenimiento, porque además de contar historias, pues organizaban cualquier otro tipo de entretención para el pueblo, hasta que éste se aburría, se iba el aedo a otro pueblo vecino y llegaba uno nuevo con novedosas historias. Es como hoy cambiar, ya vimos la mayoría de cosas que tiene Netflix y entonces voy a cambiarme a otra plataforma como HBO, por ejemplo, Max, y entonces porque en ese tienen otras historias. Es exactamente lo mismo lo que pasaba en aquella época, y luego, por supuesto, los trovadores de la Edad Media y más, así también como los narradores de historias entre la cultura maya, que tenían aquellos enormes pinturas, ¿verdad?, que les servía como un apoyo visual, una especie de diapositiva donde no solamente
llamaba la atención del espectador, sino que al propio narrador le servía para llevar siempre una misma secuencia de eventos y muchas veces incluso tenía el nombre de lugares, fechas o algún dato escrito encima para que el narrador no olvidara la importancia de ese dato o la exactitud del mismo. Un ejemplo de esto es el lienzo de Cuauhtémoc, que es, por cierto, el primer mapa de Guatemala y de al menos la parte norte de Centroamérica, aunque el mapa fue creado por una etnia mexicana, los cuauhtémocanos, ¿verdad?, que fueron los aliados de los españoles en la invasión que se llevó a cabo pues a inicios del siglo XVI, ¿verdad?, en este territorio. Espero yo más adelante tal vez poder hacer un episodio de El lienzo de Cuauhtémoc. Díganme en sus comentarios si les interesaría que haga esto, por favor. Así vemos de recolectar la información, que es no bastante, pero sí bastante minuciosa, ¿verdad? Pero es muy, muy interesante. Continúo con mi definición donde dice que la literatura tiene ciertas características y una de ellas es la estética. Bueno, acá entramos en un detalle, porque cuando la gente piensa en estética, piensa en algo bello, en algo hermoso, y eso no es necesariamente estético, ¿sí? ¿Cómo así? Bueno, pensemos por ejemplo en las obras negras de Francisco de Goya, un pintor español, es concretamente el que hizo aquella pintura del aquelarre, o por ejemplo Saturno devorando a su hijo, que si las vemos, pues no son bonitas. Saturno devorando a su hijo es un anciano alimentándose de un cadáver que tiene entre las manos, ¿verdad? El aquelarre, que tiene dos, por cierto, pues son brujas deformes alrededor de un demonio invocándolo, ¿verdad? Y hay muchas otras pinturas, un perro, que no recuerdo ahorita el título de la obra, unos gigantes matándose con unos mazos, ¿verdad? No recuerdo el título tampoco, pero en todas estas obras se nota, pues obviamente el tema oscuro, el tema satánico, si ustedes quieren decirle así, los tonos marrones, azules y bastante oscura la pintura en sí también, pictóricamente hablando. Entonces uno las ve y se da cuenta que todas esas pinturas corresponden a una misma etapa del autor. Uno las mira y dice, ese es Goya y es una de sus pinturas negras, porque por supuesto tiene muchísimas pinturas más que no pertenecen a ese grupo, a esa estética concreta del autor. Y además todas las obras presentan una visión muy específica del mundo. Si usted quiere una visión tétrica, triste, negativa, pero al final de cuentas la visión del autor, ¿sí? Y eso es la estética. El poder transmitir una visión, una cosmovisión. Tal vez decir cosmovisión sería mucho porque para eso se necesita un pueblo, ¿verdad? Una etnia, pero una visión personal acerca del mundo. Y eso es lo que transmite, por ejemplo, las obras negras, y no necesariamente las ve uno y dice, ¡ay, qué bonitas!, ¿sí? Otro ejemplo, ya más centrado en la literatura, sería Las flores del mal de Charles Baudelaire, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno lo lee, o la leen algunas personas, este poemario muy famoso, de los poetas malditos, uno de los primeros góticos también, no góticos, simbolistas, ¿sí? Perdón, ese simbolista. Cuando uno lo lee por primera vez, la verdad es que es bastante choqueante. Para empezar, la introducción, la dedicatoria, ¿verdad?, donde él le dedica el poemario a Satanás, por ejemplo. Recuerdo que por ahí hay un poema a la madre Baudelaire donde dice que compara su vientre con un nido de víboras, por ejemplo. No es como la poesía que mucha gente esperaría, ¿verdad?, edificante, culturizante, etcétera. No, todo lo contrario, ¿verdad? Y algo muy parecido sucede, por ejemplo, con Mujeres de Charles Bukowski, ¿sí? Y varias otras de las obras de Bukowski que en lo personal no me gustan porque el autor es bastante misógino y sus personajes, que son bastante autobiográficos, también lo son, ¿verdad? Entonces la visión que él presenta ahí de la mujer, por ejemplo, y del maltrato al cual él la somete, el personaje, pues no me agrada en nada. Entonces no me gusta a mí, en lo personal, la estética de Bukowski, por decirles algo,
¿verdad? En general, por ejemplo, casi toda la literatura impresionista, a la que no pertenecen ni Baudelaire ni Bukowski, sino simplemente es otra. Ahí estaríamos hablando, por ejemplo, de Por el camino de Swann, por mencionar un autor, una novela. Ulises de Joyce también, por ejemplo, Alfaro de... se me olvida el nombre de la autora de Alfaro. Es una mujer, se me va el nombre ahorita en este instante. Bueno, pero todos ellos sí pertenecen al impresionismo. En lo personal no me gusta. Hay demasiadas visiones, hay demasiadas sensaciones sin, a mi criterio personal, un hilo narrativo claro y específico, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, veo la estética, entiendo la estética, comprendo cómo se construye y entiendo que a algunas personas ese tipo de estética les agrade, pero en lo personal no. Entonces, la literatura tiene la característica de ser estética, que repito, no implica ser bella, sino presentar una forma de ver la vida que puede ser personal. En muchos casos puede ser que esa estética personal se copie, se imite, se ponga de moda entre muchos otros autores y entonces ahí estamos hablando de un movimiento literario, pero eso será en otra plática que tengamos. Otra de las características que debe tener la literatura es la ficción. Y esto es sumamente importante y es precisamente el punto que divide entre lo que es y no es literatura. Toda la literatura debe ser ficción por obligación, ¿sí? Porque está imitando la vida, diría por ahí Aristóteles, ¿verdad? En su Poética. Al decir que es ficción, quiere decir que no es verdad, no es realidad. De hecho, hay una especie de pacto de ficción que hace el autor con el lector. Si yo entro a ver una película que se llame Terminator y yo ya sé y me presenta un androide que viaja en el pasado para matar a una mujer y luego hay otros viajes en el tiempo, no puedo estar toda la película diciendo, ay, qué tontería, ¿cómo puede haber un androide así? Ala, pero qué tontería, ¿cómo va a viajar en el tiempo? Ay, pero qué exageración, cómo con una bala mata a 500 personas. Ala, pero qué exageración, porque se curó rápidamente. No, si yo entré a ver la película, que ya de entrada sabía que era Terminator y que en el póster tiene ahí un robot humanizado, humanoide, tengo que entender, tengo que ceder en ciertos aspectos para jugar el juego, ¿sí? Como cuando usted lee Harry Potter y no se va a poner a discutir, ay, es que la magia no existe. O sea, si va a tener esa posición leyendo toda la saga, pues perdóneme, pero ¿qué hace leyendo la saga? La va a sufrir en vez de gozarla, ¿verdad? Ese es el trato de ficción entre autor y lector. Pero también se refiere a que nada de lo que cuenta la obra es real. Y acá dos casos interesantes. Uno es el de Madame Bovary, de Gustave Flaubert, una novela publicada en 1856, ¿verdad? Como algunos de ustedes ya sabrán, Madame Bovary cuenta o relata la historia de una mujer que se decepciona con su marido, a pesar de ser un médico rural, porque ella quiere más de la vida, ¿sí? Y entonces, ante esta decepción y ante la imposibilidad de él por ofrecerle lo que ella está buscando, decide pues tener muchos amantes, varios amantes realmente, y además lo mete en un montón de deudas económicas, y, en fin, no les voy a matar la obra, es muy importante, es muy buena además si la quieren leer, pero el punto es que ya en la vida real, resulta que después de su publicación, el autor, Flaubert, recibe varias demandas de mujeres que lo acusan de exhibir públicamente su vida privada. Ante esta problemática, el juez ante el cual se presentan las querellas decide que lo primero que debe hacer es definir cuál de todas esas mujeres que está demandando a Flaubert es la que realmente tiene derecho a hacerlo por ser la que esté realmente difamada en el libro. Así que mandan a llamar a Flaubert y bajo juramento le piden que diga en la vida de cuál de todas esas mujeres que lo demandan se basó para escribir su obra. Y entonces es donde Flaubert dice la frase famosa, Madame Bovary soy yo. Lo que quiere decir el autor es que si a alguien representa a Madame Bovary es a él mismo, que si
representa alguna psique, alguna persona, alguna vida, es la de él, porque es él el que se transparenta a través del personaje, no fulanita de tal o menganita de tal otro. Y de hecho al final pues termina ganando el juicio. Por cierto, hay varias fuentes que dicen que esta frase de Madame Bovary soy yo nunca la dijo realmente el autor. Hay otras que afirman que sí, así que se las dejo ahí en el tintero porque pues no queda claro del todo si la dijo o no. El punto acá es que la defensa de Flaubert es, entre otras palabras, que al ser una novela es una obra de ficción, ¿sí? No puede decirse esta es la vida de menganita o de fulanita, porque no es eso, no es una obra biográfica, no es historia, ¿sí? No es una columna de chismes, es una novela ficcionada o de ficción. O sea, sería un pleonasmo decir novela ficcionada, porque si es novela, es ficción, ¿sí? De ahí, por cierto, es donde sale aquello que vemos en muchas películas, donde al principio o al final dicen cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia, precisamente para evitar una demanda similar a la que sufrió Flaubert a finales del siglo XIX. Un dato interesante acá es el de Dan Brown con su obra El Código da Vinci, ¿sí? Porque él hace todo lo contrario. Él hace una novela de ficción, ¿sí? Muy bien ambientada, investigó bastante bien, pero es ficción. Sin embargo, lo que él hace es todo lo contrario a lo que pasó a Flaubert. Él, en algunas entrevistas, intentó convencer a las personas que su obra no era ficción, sino que de hecho no era un libro literario, sino un libro de historia, una verdad, algo que no era ficción, ¿ya? Y entonces en ese caso pues sería todo lo contrario, ¿verdad? Bueno, luego pasamos al otro tema de mi definición de literatura que dice el autor puede alcanzar la catarsis. Según la RAE, regresando a las definiciones, catarsis es purificación ritual de personas y cosas. Obviamente es una palabra de origen griego. Y también se define como efecto purificador y liberador que causa la tragedia en los espectadores, suscitando la compasión, el horror y otras emociones. Aunque la definición se basa en la tragedia porque efectivamente esta definición y este concepto surgen de la poética de Aristóteles y él estaba hablando de la tragedia, realmente se aplica a toda la literatura. La misma RAE también afirma que la catarsis es transformación interior suscitada por una experiencia vital profunda, ¿sí? En otras palabras, la catarsis es cuando una persona, a través de una obra artística, sea literaria o no, logra esa transformación, esa purificación, ¿sí? Ese liberar sus emociones. Muchas veces cuando pensamos en la poesía, a mí no me gusta esta frase, pero la he oído mucho, que hablan que el poeta libera sus demonios, ¿verdad? O que los poetas tienen demonios que logran liberar a través de su poesía, se refieren realmente a la catarsis. Por lo tanto, yo me atrevo a decir, y esto sí es mío, que es más el autor quien logra hacer catarsis con su obra, porque de alguna u otra manera logra purificarse, transformarse a sí mismo a través de la obra, ¿sí? Mientras la escribe. Por el otro lado, tenemos también la anagnórisis, o lo que yo digo en mi definición, que el lector puede alcanzar la anagnórisis. Otro concepto, por cierto, de la poética de Aristóteles. Anagnórisis también es un concepto griego y según la RAE la define como reencuentro y reconocimiento de dos personajes y como el reconocimiento de la identidad de un personaje para otros. Hay ejemplos clásicos de esta anagnórisis que, por cierto, nos los da el mismo Aristóteles, como cuando Odiseo es reconocido por su aya, por cierto, una palabra que está en desuso, que básicamente quiere decir niñera. Entonces, cuando Odiseo es reconocido por su niñera al ver una cicatriz que tiene en una pierna hecha cuando era niño por el ataque de un jabalí. Básicamente, él llega disfrazado de retorno a Ítaca, llega disfrazado de un limosnero, pero su niñera lo reconoce por esa cicatriz, ¿verdad? Otro ejemplo de anagnórisis sería, por ejemplo, y más moderno,
cuando la gente reconoce a Harry Potter por la cicatriz con forma de rayo que lleva en la frente por el ataque de Dumbledore, no de, ¿cómo se llama? Se me olvidó ahorita el malo del nombre de la saga. En otras palabras, es el reencuentro y el reconocimiento. ¿Y por qué lo hace el lector? Bueno, en este caso, aquí ya estoy pasando a otra definición, ¿verdad? Básicamente me refiero a cuando el lector se identifica, se reencuentra y se reconoce con los personajes, ¿sí? Cuando el lector piensa, este personaje se parece mucho a mí, o yo haría esto en cambio, o yo no estoy de acuerdo en lo que hizo, o yo sí estoy de acuerdo en lo que hizo, yo haría esto otro. Ese jugar con ese mundo que nos plantea el libro y pensar qué haría yo, cómo utilizaría esa información, eso básicamente es la anagnórisis, ¿verdad? Reencontrarme, redescubrirme a mí mismo a través de la lectura precisamente, ¿verdad? Y algo importante que yo suelo añadir a mi definición es que no toda obra literaria debe ser hermosa y tampoco tiene por qué tener moraleja ni dejar un mensaje ético ni moral. Lo digo porque muchas personas piensan que la literatura tiene la harta obligación de dejar un mensaje, un aprendizaje, algo pues ético y moral, algo para crecer espiritual o personalmente, y no es cierto, ¿sí? Si buscamos belleza y crecimiento, pues no es la literatura quien nos lo va a dar en sí, o no tiene la obligación de hacerlo. De hecho, yo siempre digo que la literatura tiene en tal caso más compromiso con el entretenimiento que con dejar mensajes éticos morales, ¿sí? Porque recordemos que la literatura también es producto cultural de cada época y de cada civilización, y la moral, en este caso no la ética, la moral cambia dependiendo de cada grupo humano. Acá usualmente en mis clases comento una anécdota que me pasó con mi hija cuando era pequeña. Ya ella ahorita tiene 18 años, pero cuando tenía como 7 años más o menos, yo le quería comprar un libro de fábulas de Esopo. Y estábamos en un centro comercial, vi una edición bonita en una librería, entré, se la compré y en las noches la leíamos juntos, pero ella misma notó que muchas de las moralejas que estaban al final de cada fábula no tenían sentido con lo que relataba esta. Entonces me puse yo a analizarlo y me di cuenta que compré este libro en una librería cristiana, ¿sí? Donde esa editorial, que no recuerdo en este momento la verdad del nombre, había cambiado las moralejas de cada fábula a un contexto cristiano, y entonces no tenía sentido, porque obviamente la idea era una y quedaba claramente plasmada por Esopo en su fábula, pero como el mensaje no era cristiano, porque recordemos que los griegos pues, no tenían valores cristianos, por ejemplo, que gane el mejor, no tener piedad entre el competidor, por ejemplo, no podían poner esa moraleja, entonces la cambiaban en un contexto cristiano, de tal manera que pues, se perdía completamente el sentido, ¿verdad? Así que, repito mi definición, la literatura es el arte que usa el lenguaje con características como estética y ficción, donde el autor puede alcanzar la catarsis y el lector la anagnórisis. Además, no toda obra literaria debe ser hermosa, ni tener moraleja o dejar un mensaje ético o moral. Ahora bien, si eso es la literatura, entonces, ¿qué no es la literatura? Bueno, lo primero es que estamos muy acostumbrados a entender el concepto de literatura como el compendio de obras relativas a un tema científico, como por ejemplo hablar de literatura médica. De hecho, este concepto también está en la RAE. En este caso, creo yo que es más bien un anglicismo, ¿sí? Donde en ese caso, en el inglés, pues sí se habla de, la literatura médica para hablar de todo lo que se ha escrito y publicado en cierto tema, ¿verdad? La literatura geográfica, la literatura política, y en este caso, pues la verdad siento yo que está mal utilizado el concepto literatura, ¿sí? Para que sea literatura debe ser estético, ¿sí? Si yo tengo por objetivo
enseñar geografía, enseñar matemáticas, etcétera, entonces son obras pedagógicas. Son libros, claro que sí, son obras, claro que sí, pero no son literatura. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un libro de historia yo no tengo un objetivo artístico, no uso el lenguaje artísticamente, ni tampoco busco la estética ni la ficción, sino que, de hecho, todo lo contrario. No estoy contando ficción en un libro de historia, ¿sí? Estoy contando precisamente algo que sí pasó. Si yo le escribo o le vendo una obra biográfica de Napoleón Bonaparte y en el capítulo 5 le digo que hizo todo lo que hizo porque le hablaban los espíritus, y en el capítulo 7 le cuento que se lo llevaron los extraterrestres, y en el 8 que Terminator viajó al pasado para acabar con Napoleón pero no pudo, entonces usted me dirá, no, mire, devuélvame el dinero. Esta no es una obra científica, no es una obra histórica, ¿verdad? Será ficción, buena o mala, pero ficción al final. Lo que usted espera no tiene ficción, porque es una obra histórica. Entonces no puede ser literatura. Es por eso que obras como biografías, autobiografías, libros de historia no pueden ser consideradas literatura, porque simplemente no tienen un objetivo estético, ni tampoco son ficción, ¿sí? O al menos, bueno, yo conozco fulanito que es una obra autobiográfica que tiene mucha ficción, bueno, pero tal vez él lo está queriendo plantear, o el problema es que él lo esté queriendo plantear como una verdad. O sea, y en tal caso está mintiendo, no está contándonos una ficción, digámoslo así, ¿verdad? Ahora bien, por ejemplo, las obras religiosas de superación, autoayuda, crecimiento personal o espiritual tampoco son literatura. No porque sean de menos, que muchas veces ustedes van a ver comentarios de gente de letras que hace de menos este tipo de libros, pero no es que se le haga de menos por no ser obras dignas de llamarse arte o literatura, sino porque su objetivo otra vez no es estético, ni artístico, ni ficcionado, ¿ya? Usted hace una obra religiosa, y yo no le voy a decir que Jesús es una ficción, ¿ya? Por respeto ahí sí a su religión. Ya una obra de autoayuda, de crecimiento personal, tendrá un objetivo moral, ético, psicológico, etcétera, pero no artístico, no estético. Y por eso, pues su objetivo será didáctico tal vez, pero por eso no es literatura. Esto sucede con muchas obras como las de Coelho y, bueno, 1000 autores más, donde, por cierto, hay, por supuesto, gallos, gallinas, puntos intermedios, grises, ¿verdad? Podemos hablar, por ejemplo, de una obra literaria, donde le llaman, por ejemplo, novela histórica. En ese caso, a lo que se refiere es una obra literaria, o sea, de ficción, pero donde el autor ha hecho un gran trabajo de investigación para que el contexto coincida correctamente con la época a la que hace referencia. Pensemos, por ejemplo, El nombre de la rosa, ¿verdad? O, por ejemplo, Los nazarenos, ¿verdad? En estos casos son novelas pues, que sí son... hubo bastante investigación histórica, pero la historia principal que se narra es ficción, ¿sí? Y por supuesto tenemos otras obras, como por ejemplo El alquimista de Coelho, que como novela, digamos como estructura, él aprovecha la estructura literaria de una novela para dejar un mensaje didáctico de crecimiento personal. Entonces, parece novela, aprovecha herramientas de la literatura, pero su objetivo sigue siendo didáctico, de desarrollo personal individual y no estético-artístico como sí lo es la literatura. Así que cuidado, si hay un área gris ahí donde habría que ver para dónde tira más, para el área literaria, para el área científica, para el área religiosa, de crecimiento, etc. Y bueno, pues básicamente eso es lo que tengo para hoy. Espero que les haya agradado. Les hice varias preguntas, ¿verdad? Como por ejemplo... no recuerdo qué es la literatura para ustedes, por ejemplo, ¿verdad? Acerca de que si les gustaría que abordáramos sobre más géneros literarios en este podcast. Y hemos llegado así al final. Les recuerdo que mi nombre es Javier Martínez. Pueden seguir el podcast en @casama en Facebook, Twitter e Instagram, o como @editorialcasama con H al final en TikTok. También pueden seguir a nuestro patrocinador 1900 Radio en Línea en diversas redes sociales. Y nos escuchamos el próximo viernes. Chao.
Charlas Literarias es producido y grabado en el estudio de la editorial Kazama. Encuentra cada viernes de charlas un nuevo episodio en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcast, así como en otras plataformas similares.